Buenas tardes en este nuevo martes legal. Continuando con nuestras charlas sobre la ley de propiedad horizontal, hoy nos corresponde analizar desde los artículos 11 hasta el 15. Si tenemos un poco de tiempo, avanzaremos un poco más allá. Primeramente, y como en todos los videos, les pido una ayuda, que compartan este link de este video con todos sus copropietarios, con sus vecinos o con todas las personas que están dentro de lo que es el régimen de propiedad horizontal, sea residencial, sea comercial, sea parqueaderos, sea oficinas y consultorios, todo lo que ha sido declarado en propiedad horizontal y que necesitan tener conocimiento de los criterios. Sin más, pasemos a nuestro video de introducción, como siempre lo hacemos. Hola a todos. En este video, vamos a desentrañar los derechos y obligaciones clave del artículo 11. Entremos en materia. El artículo 11 describe todo lo que necesitas saber sobre los derechos y deberes de los copropietarios. Es más sencillo de lo que crees. En primer lugar, los copropietarios de diferentes unidades, como pisos o apartamentos, pueden formar una sociedad para gestionar la propiedad. Si no lo hacen, necesitarán un reglamento interno acorde al reglamento general, garantizando que se respeten todos los derechos constitucionales. Ahora bien, este reglamento interno necesita la aprobación de al menos 2/3 de los copropietarios. Continúa el artículo 11. Para los edificios destinados a propiedad horizontal, especialmente aquellos construidos con fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social u organizaciones sociales públicas y privadas, el reglamento interno debe ser emitido por la institución respectiva. En resumen, el artículo 11 de la ley está aquí para asegurar que todos estén de acuerdo y que tus derechos estén protegidos. Mantente informado, mantente empoderado. ¡Feliz copropiedad! Como ustedes ven, hoy nos corresponde en esta parte hablar sobre el artículo número 11 de la Ley de Propiedad Horizontal del Ecuador. El reglamento general de esta ley establecerá un capítulo especial para precisar los derechos y obligaciones recíprocos de los copropietarios. Los propietarios de los diversos pisos, departamentos o locales, podrán constituir una sociedad que tenga a su cargo la administración de los mismos. Si no lo hicieren, deberán dictar un reglamento interno acorde con el reglamento general, garantizando los derechos establecidos en la Constitución. El reglamento interno deberá ser aprobado por el voto de por lo menos las 2/3 partes de los copropietarios. Tratándose de edificios destinados a propiedad horizontal, construidos directamente o con fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social u organismos de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública, el reglamento interno de copropiedad deberá ser expedido por la respectiva institución. Hasta aquí el artículo número 11. Comencemos. Permítanme agrandarle para que sea de mayor visualización. Correcto. En el primer párrafo, el reglamento general de esta ley establece un capítulo especial para precisar los derechos y obligaciones recíprocos de los copropietarios. Bien. Si seguimos leyendo, pues los propietarios de los diversos pisos, departamentos o locales podrán constituir una sociedad que tenga a su cargo la administración de los mismos. Si no lo hicieren, deberán dictar un reglamento interno acorde con el reglamento general, garantizando los derechos establecidos en la Constitución. Bien, el texto señala que el reglamento general debe incluir un capítulo específico sobre los derechos y obligaciones de los copropietarios. Estos propietarios pueden formar una sociedad para administrar sus propiedades. Si no lo hicieran, tendrán que crear un reglamento interno que se ajuste al reglamento general, asegurando los derechos establecidos en la Constitución. Bien, esta parte es primordial, puesto que ya en la ley, primeramente los copropietarios que hayan adquirido una propiedad en régimen de propiedad horizontal, pues tienen que organizarse
en lo que se conoce como la Asociación de Copropietarios, debidamente legalizada, notarizada y registrada, tendrán el comienzo de su vida jurídica. El artículo, y en su primer párrafo también hace aclaración de que si no lo hicieran, deberán dictar un reglamento interno, el cual no puede ser superior al reglamento general y sobre la ley. Este reglamento interno será basado y prácticamente ciertos legistas en propiedad horizontal, pues dicen que debemos extraer del reglamento general aprobado y que está en vigencia. Esto nos da que, por más que la asamblea sea el mayor ente en la administración de un complejo, de un conjunto, de un condominio, pues tampoco puede irse sobre las leyes superiores. El orden jerárquico que se da el reglamento interno que realiza la copropiedad tiene que estar bajo del reglamento general y a su vez bajo la ley de propiedad horizontal y por último pues debe estar más abajo totalmente de lo establecido en la Constitución. En segundo dice que el reglamento interno que deberá ser aprobado por el voto de por lo menos las 2/3 partes de los copropietarios. El 75% tienen que reunirse los copropietarios, llegar a una sumatoria de porcentajes, una sumatoria de alícuotas que sobrepasen las 2/3 partes. Aprobarán ese reglamento, como ya se indicó en el primer párrafo, sin irse sobre las leyes superiores. Y una vez que esté aprobado, lo protocolizarán en una notaría y posteriormente en la registraduría de la propiedad. Una vez que esté hecho estos pasos, este reglamento será ley para el conjunto. Este reglamento interno muchas veces lo toman y cogen y adoptan el mismo reglamento general, que cada conjunto es un ente diferente. No podemos asumir que nuestros vecinos de al lado, del frente, del mismo barrio, van a tener las mismas circunstancias de nuestro conjunto. Por lo tanto, debe ser analizado para formar las normas que rijan a nuestro conjunto. Es muy común, se coge un reglamento de otra propiedad, de otro conjunto, y se lo adopta como propio. No. En el caso personal mío, yo he encontrado reglamentos que no se basan en nada a lo que tienen. Imagínense que hay reglamentos que hablan sobre el mantenimiento y goce de una piscina, y el conjunto no tiene piscina. O caso contrario, no hablan nada sobre la piscina y el conjunto tiene una piscina. Y así sucede con gimnasios, con jacuzzis, hidros turcos, saunas, y bueno, y en toda una serie de elementos comunes que posiblemente en ese reglamento anterior sí lo tenían. Pero el rato que adoptaron como propio el conjunto, no se dio el pequeño trabajo de leerlo, borrar o aumentar las partes que les corresponden. En esto sí tenemos que también decir, el reglamento interno que deja la compañía constructora, el promotor, o conocido como reglamento inicial, ese está hecho a lo mínimo que exige las normas municipales para ser aprobado. Pero no quiere decir que ese reglamento va a ser acorde a las necesidades y a lo que tiene el conjunto. La sugerencia que lo dicen muchos legistas es que adoptar
el reglamento que viene desde la constructora o desde el promotor, pues se le puede seguir tomando hasta un tiempo prudencial. Estos legistas dan de que 2 años sería como mínimo, porque según aclaran, en 2 años el conjunto ya llega a saber todo lo que tiene, incluso conoce a sus vecinos, pro y sus contras, en qué deben normalizar y para qué deben normalizar ciertas áreas comunes, poner tiempos, poner horarios, incluso poner multas. Pues todo esto tiene que ir en el reglamento y para que sea ley debe ser protocolizado, notarizado y en el registro de la propiedad ser publicado. En esto ustedes pueden darse cuenta que la mayoría seguimos con el reglamento que nos dejó la constructora, no hemos cambiado. En realidad lo que la mayoría de las asambleas deciden no cambiarlo es justamente por costos. Realmente sí lleva a realizar un costo el cambiarlo. Un costo bastante alto para las condiciones normales. Pero para todo lo que corresponde tener reglamentado y que sea ley para los terceros, en este caso para todos los que a futuro vendrán, ya que si se realiza un reglamento interno aprobado por los propietarios, ciertos juristas lo toman como un acuerdo de buenos amigos, que una vez que está aprobado, pues, y todos los propietarios aceptan ese reglamento, este acuerdo es entre ellos. Pero si uno de los propietarios vende su departamento, su local, y la persona que vende, que adquiere este inmueble, pues puede no acogerse a ese reglamento. ¿Por qué? Porque no está legalizado. Para ser legalizado, pues tiene que, como le dije, estar notarizado y en la registraduría de la propiedad tener una copia y en cada una de las escrituras ser adjuntado. Ahí se vuelve ley. Ahí se puede dar todos los fundamentos, especialmente en lo que es multas, una vez que está puesta la multa. Tiempo, pagos y todo lo que corresponde a la forma de seguir el debido proceso. Esta vez al tercero que llega al conjunto no podrá aducir de que no se acoge a ese reglamento. Continuemos con lo que dice el artículo número 11. En su tercer párrafo dice que tratándose de edificios destinados a propiedad horizontal, construidos directamente o con fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social u organismos de derecho público o derecho privado con finalidad social o pública, el reglamento interno de copropiedad deberá ser expedido por la respectiva institución. Bien, el texto establece que para los edificios que hayan sido construidos por el Instituto de Seguridad Social y los organismos que son nombrados, al que le corresponde realizar este reglamento es a la institución. No pueden hacer los constructores, sino que la entidad, basándose en sus lineamientos, en sus propios reglamentos. Vamos a pasar al número 12, por favor. Hola a todos. Hoy vamos a explorar un tema esencial para quienes viven en condominios, el reglamento interno de copropiedad. Para empezar, ¿qué es este reglamento? Pues es un documento fundamental que establece las normas para administrar y conservar las áreas comunes del edificio.
Es decir, esos espacios que compartimos, como el vestíbulo, el gimnasio, la piscina y los jardines. El reglamento no solo define cómo mantener estas áreas, sino también quién lo hará. Aquí entra en juego la asamblea de copropietarios. Esta asamblea cumple varias funciones importantes, como elegir al administrador del edificio y determinar sus responsabilidades. Hablemos del administrador. Puede ser una persona que recibe un sueldo o no, pero siempre será el representante legal del condominio. Esto significa que tiene la responsabilidad de ejecutar las decisiones de la asamblea. ¿Y cómo se elige al administrador? El reglamento establece el proceso de elección, garantizando que todos los copropietarios tengan voz y voto. Otro aspecto clave es la distribución de las cuotas de administración. Estas cuotas son esenciales para mantener el edificio y se dividen entre todos los copropietarios, según lo establecido en el reglamento. De esta forma, todos contribuyen con su parte justa al bienestar común. Ahora, ¿qué sucede cuando se quieren realizar mejoras o cambios importantes en las áreas comunes? En estos casos, se necesita un acuerdo más amplio. Para construir mejoras voluntarias, imponer gravámenes extraordinarios o realizar cualquier cambio significativo, se requiere el consentimiento de al menos 2/3 de los copropietarios presentes en la reunión. Y recordemos que en algunos casos también se necesita la autorización del municipio correspondiente. Por último, el reglamento también define en qué situaciones la gestión del administrador necesita la aprobación de la asamblea. Esto agrega una capa adicional de control y garantiza que las decisiones importantes no se tomen de forma unilateral. En definitiva, el reglamento interno de copropiedad es vital para el buen funcionamiento de cualquier condominio. Establece las reglas del juego, asegura una administración transparente y justa y protege los intereses de todos los copropietarios. Así que, si vives en un condominio, asegúrate de familiarizarte con este documento. Gracias por acompañarme en este video. Si te ha resultado útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido informativo. Hasta pronto. El Reglamento Interno de Copropiedad contendrá las normas sobre administración y conservación de los bienes comunes, funciones que correspondan a la Asamblea de los Copropietarios, facultades y obligaciones y forma de elección del administrador, distribución de las cuotas de administración entre los copropietarios y todo lo que converge a los intereses de los copropietarios y al mantenimiento y conservación del edificio. El reglamento determinará en qué casos la gestión de los administradores requerirá la conformidad de la Asamblea de los Copropietarios. La imposición de gravámenes extraordinarios, la construcción de mejoras voluntarias y cualquier sensible alteración en el goce de los bienes comunes, requerirá el consentimiento de los 2/3 de los copropietarios asistentes a la respectiva reunión, sin perjuicio de la obtención de la autorización que para el efecto deba otorgar la respectiva municipalidad. Los administradores, remunerados o no, serán los representantes legales del condominio. Hasta aquí el artículo número 12. Hay dos partes importantes en este artículo que hay que tomarlas en cuenta. Pues el texto indica que el reglamento interno de copropiedad incluirá normas sobre la administración y conservación de los bienes comunes del edificio. También abordará las funciones de la Asamblea de Copropietarios, las facultades y obligaciones del administrador, cómo se elige a este, la distribución de las cuotas de administración entre los copropietarios y otros aspectos que afecten los intereses de los copropietarios y el mantenimiento del edificio. Hasta ahí sería la primera parte. Pues aquí este artículo es bastante genérico, más lo vamos a ver cuando hagamos el análisis del reglamento de esta ley, en donde es más claro, más abierto y nos da mayores lineamientos sobre todas estas facultades o funciones. La primera parte de este artículo habla sobre las normas que debe tener este reglamento y dice que tiene que referirse a la Asamblea de los Copropietarios, facultades y obligaciones y forma de elección del administrador, distribución de las cuotas de administración entre los copropietarios y todo lo que converge a los intereses de los propietarios y al mantenimiento del edificio.
El reglamento determinará en qué casos la gestión de los administradores requerirá la conformidad de la asamblea de los copropietarios. Como ustedes ven, la ley es muy genérica. En cambio, el reglamento es más abierto, nos da mayor explicación sobre estos puntos. Creo que podríamos pasar a la segunda parte, que habla sobre los gravámenes extraordinarios, la construcción de mejoras voluntarias y cualquier sensible alteración en el goce de los bienes comunes. Requerirá el consentimiento de las 2/3 de los copropietarios asistentes a la respectiva reunión, sin perjuicio de obtenerse primero la respectiva autorización municipal. Este párrafo nos da todo cómo se debe imponer las diferentes cuotas extraordinarias. Habla sobre las mejoras constructivas. Cualquier alteración sensible en el goce de los bienes comunes. Todos estos requerirán que, reunidos en asamblea, los copropietarios y con un número de los 2/3, tomen esa decisión de realizar estas construcciones, estas mejoras. La asamblea es la única que puede determinar una cuota extraordinaria, basado en lo que el administrador y en unión con el Consejo de Administración hayan estudiado, presupuestado, también de una forma de cobro. En base a eso se realizará el estudio en asamblea y se tomará una decisión. Con una decisión favorable, pues también tendrá que tomarse una decisión del monto, basado en el presupuesto de lo que el administrador presente. Por ejemplo, en un conjunto se quemó la bomba hidroneumática. Todo el conjunto se quedó sin agua. Al ser un caso emergente, el administrador está facultado a tomar una decisión y realizar la adquisición o pronto arreglo de esa bomba. No puede estar esperando que la asamblea se reúna, tome la decisión y se apruebe. En estos casos, el administrador tiene potestad de realizar bajo el criterio de emergente. Ese sería un caso. Sobre el mismo tema sería, en cambio, que se haya dañado una bomba de la piscina. Esto no es emergente. La piscina puede quedar sin uso durante unos varios días hasta realizar el arreglo de la bomba o la adquisición de otra bomba. Para eso sí habrá tiempo para llamar a los copropietarios a una reunión con los tiempos y plazos y quórum que se debe realizar. El administrador presentará proformas, si es en el caso de que se va a adquirir la bomba, y se determinará cuál es la más idónea, la más óptima, no tomando ni la más baja ni la más alta. Se debe tomar en cuenta la calidad, la procedencia, las garantías que dan, y basado en todo este aspecto técnico, y por qué no decirlo, tomar el criterio de un técnico en la materia, alguien que sepa sobre equipo de bombeos y que dé un criterio mucho más acertado. Y en base a eso se tomará la decisión. Se determinará el valor del equipo a comprarse y en base a eso se determinará el valor que cada propietario va a cancelar basado en el porcentaje de participación, en este caso en base a su alícuota. También tendrá que determinarse el tiempo para recoger ese dinero. Una vez que se haya realizado esto, se pondrá en actas y el secretario será el encargado de dar a conocer a todos los copropietarios presentes y ausentes. Ustedes saben muy bien, la asamblea llega a una determinación que es
de ejecutoría para todos los propietarios. Como dice la ley, estén presentes o ausentes. Todos tendrán que pagar la cuota que se ha determinado. El administrador quedará supeditado a que una vez que recoja esta cuota, haga la adquisición y realice el reemplazo de la bomba dañada. Como ustedes ven, es un proceso que no va a ser de un día para otro. Lleva sus varias semanas, en el caso de poder reunirse. Una vez que se ha llegado a un acuerdo, pues se determinará. Como para ponerles el ejemplo, podría ser este. Bien, el artículo 12 termina con una frase en lo que dice: los administradores remunerados o no serán representantes legales del condominio. Es algo que también debe ser tomado y analizado. En muchos conjuntos me he topado con que el representante legal se elige entre el directorio, en este caso el presidente. Aquí la ley es tácita y lo que determina es que el administrador sea remunerado o no. Aclaremos esta parte. ¿Cuáles son los remunerados? Pues son los administradores externos, o puede ser también un interno, un propietario que también se le determina que se le va a cancelar cierto valor por su actuación como administrador. Por lo general, los administradores internos, que son los propietarios, muchas veces fungen estos cargos de administrador y no es remunerado. El formato que asumen algunos conjuntos pequeños especialmente es que cada año un propietario vaya tomando esta función de administrador. Durante un año se toma un cierto formato para que vaya haya una sucesión del administrador de propietario en propietario. En el caso de no poder, las dificultades de nuestros trabajos muchas veces impiden a que podamos optar por este cargo. En esos percances, pues tendríamos que elegir un administrador externo. La forma de escoger un administrador, pues lo hablaremos en otras charlas, pero lo que sí me atrevo a adelantar es que tiene que ser un administrador que sea conocedor de propiedad horizontal. Muchas veces ponemos a nuestro amigo, al amigo del amigo del amigo, pero no tomamos en cuenta su experiencia. Lo mismo habría que acatar que administrador también es según el conjunto. Un administrador que haya sido de un conjunto residencial va a tener que ponerse al tanto de lo que es un conjunto vacacional. Tiene sus diferencias, se basan en el mismo reglamento, pero una vez que se toma ya la administración, ahí se nota cuáles son las pequeñas, grandes diferencias. Y el párrafo último, la frase última, pues nos dice que será el representante legal. Un representante legal es el que va a tener a su cargo la representación extrajudicial, judicial, él es el que va a responder a nombre del conjunto y en todo lo referente a la administración. Por lo tanto, debe ser una persona que sepa sobre el asunto y pues tomar a una persona solo por criterio que conoce muchas veces va a suscitar que sean un problema para el conjunto. Y la recomendación es que si se toma al administrador, sea por competencias. Puede ser profesional en muchas, puede ser ingeniero, arquitecto, abogado, administrador de empresas, puede ser cualquier profesional, pero también tiene que tener conocimiento de la administración de conjuntos. Enterarse muy bien lo que es la propiedad horizontal, el reglamento de propiedad horizontal, empaparse en el reglamento interno y manuales
proyectos o tener conocimiento de lo que es la contabilidad, tener un conocimiento básico de leyes. Todo esto involucra al administrador y la ley, en este caso, le pone que será el representante legal del condominio o con. Bien, hasta aquí el artículo número 12. Pasemos al número 13. ¿Sabías que hay un dato sobre la vida en condominios que podría sorprenderte? Cuando el administrador o presidente del condominio emite un estado de cuenta por gastos necesarios, y este se aprueba en la Asamblea General de Copropietarios, adquiere un estatus legal importante. Este estado de cuenta se convierte en lo que se conoce como título ejecutivo. ¿Qué significa esto para ti? En pocas palabras, si los gastos son claros, específicos y están vencidos, se pueden hacer cumplir en un tribunal de justicia. Para que estas obligaciones sean legalmente vinculantes, deben ser claras, determinadas, específicas y estar vencidas. Y vencidas significa que has dejado de pagar 2 o más estados de cuenta de las cuotas. Así que, mantente siempre al día con los gastos de tu condominio. No querrás que un simple impago se convierta en un dolor de cabeza legal. Recuerda, estar al día con tus cuotas no solo se trata de mantener el edificio, también se trata de evitar posibles problemas legales. Mantente informado, sé responsable. La liquidación que por expensas necesarias emita el administrador o el presidente del condominio, una vez aprobada en Asamblea General de Copropietarios, tendrá el carácter de título ejecutivo y, para que las obligaciones sean exigibles en juicio ejecutivo, deberán ser claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido. Se considerará que ha vencido el plazo cuando no se hubiere pagado 2 o más expensas. Hasta aquí el artículo número 13. Este artículo corto nos habla sobre la liquidación de las despensas. Estas despensas son emitidas por el administrador, al no haber administrador, por el presidente del condominio. Estas cogen el carácter de título ejecutivo. Esto no quiere decir de que no el administrador deje pasar el tiempo. Para el administrador, la expensa, cualquier cuota ordinaria, extraordinaria, multa, el valor que sea, transcurrido el tiempo que se determina para su cobro. Algunos legistas lo dicen, pasado un día ya debe entrar en mora. Prácticamente es la única multa que determina la ley, que debe ser cobrada y dice el monto. Este pago debe ser realizado oportunamente. Incluso la ley y los reglamentos dice dentro de los 5 primeros días, durante los 10 primeros días, durante el mes transcurrido, es según cómo se pongan de acuerdo los propietarios reunidos en asamblea y determinen cómo va a ser el tipo de cobro. Esto no lo dice la ley ni el reglamento. Esto es el reglamento interno. Ahí es donde tenemos que colocar la forma y tiempo de cobro. También aclara que para que estas obligaciones sean exigibles en un juicio, deben ser claras, determinadas, líquidas, puras y estar vencidas. Eso quiere decir que una vez que esté totalmente bien claro de qué es lo que se le está cobrando, sea ordinario, sea cuota extraordinaria, sea por multa, y si el conjunto determina pues otros valores a cobrarse, por ejemplo, el cobro de agua, el uso de algún elemento común, diga usted el salón comunal, el gimnasio, bueno, y ciertas circunstancias colocadas en el reglamento interno propio del conjunto que amerite cobrar ciertos valores. Puede también ser arriendos. Hay conjuntos que tienen locales que determinan que sean arrendados. Se me ocurre también los parqueaderos. Hay muchos parqueaderos que, siendo bienes comunes, se les adjudica a propietarios.
bajo un cierto cobro, que será a favor del conjunto, tendrá también que ingresar en este título ejecutivo de cobro. Por último, tal vez podríamos también decir que los bienes comunes de uso exclusivo, al ser un bien común, la Asamblea también puede determinar que el propietario que está haciendo el uso exclusivo de ese bien, el pago pues será supeditado a lo que la Asamblea determine y acepte el propietario a pagar mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, según cómo la Asamblea se haya puesto de acuerdo en realizar los cobros. Bien, hasta aquí el artículo número 13. Pasemos al número 14. Importante saber qué hacer si tu edificio es demolido. Mientras el edificio permanezca en pie, ninguno de los copropietarios puede solicitar la división del terreno u otros bienes comunes. Pero, ¿qué sucede si el edificio queda completamente destruido o se deteriora hasta al menos 3/4 partes de su valor? O si se ordena su demolición según el artículo 895 del Código Civil. En estos casos, cualquier copropietario puede solicitar la división de los bienes comunes. Esto significa que el terreno y otros activos compartidos pueden dividirse entre los copropietarios. Es fundamental estar al tanto de esto para conocer tus derechos y opciones en caso de un desastre. Mantente informado, mantente preparado y recuerda, el conocimiento es poder. Eso es todo por hoy. Si te ha resultado útil, dale al botón de me gusta y suscríbete para obtener más consejos esenciales. Hasta la próxima. 14. Mientras exista el edificio, ninguno de los copropietarios podrá pedir la división del suelo ni de los demás bienes comunes. Si el edificio se destruyera en su totalidad o se deteriorara en una proporción que represente, a lo menos, las 3/4 partes de su valor, o se ordenare su demolición de conformidad con el artículo número 895 del Código Civil, cualquiera de los copropietarios podrá pedir la división de dichos bienes. Hasta aquí el artículo número 14. La ley toma otros aspectos que se puede tomar en cuenta en un conjunto. Mientras exista el edificio, ninguno de los copropietarios podrá pedir la división del suelo ni de los demás bienes comunes. Esta parte lo tuvimos en cuenta hace algunos años atrás en los terremotos de Tonsupa y Pedernales, en donde edificios se destruyeron de tal forma que, basado en el artículo 895 del Código Civil, entonces, donde se determina que si el edificio tiene una cantidad, específicamente dice aquí el 75% de su valor es deteriorado, o ya, en definitiva, el edificio no puede ser reconstruido, deberá ser votado. Una de las salvedades que da la ley es justamente esto, de que si el edificio se destruyera en su totalidad o se deteriorara en una proporción de por lo menos las 3/4 partes, 75%, pues ahí sí los propietarios podrán pedir la división del suelo de todos los bienes comunes. Solo en ese caso podrá disolverse una propiedad horizontal, en donde la situación nos da de que si el edificio está totalmente dañado, pues ya es imposible reconstruirlo. Pues la Asamblea determinará, o sea, se le da de baja ya la propiedad horizontal, ¿no? Creo que no podemos acotar mucho en esto. Lo que mejor vamos a pasar es al artículo 15, que habla mucho mejor de la forma como debemos hacer este proceso. Que, según el artículo 15, ¿la responsabilidad de mantener en pie nuestro edificio recae en cada uno de nosotros? Si la destrucción no fuere de tal gravedad, los copropietarios están obligados a reparar el edificio sujetándose a las reglas siguientes. Cada propietario deberá concurrir a la reparación de los bienes comunes con una suma de dinero proporcional a los derechos que sobre ellos tenga. Cada propietario debe aportar una parte proporcional para las reparaciones.
Dicha cuota, acordada en la asamblea que se celebre de conformidad al reglamento interno de copropiedad, será exigible ejecutivamente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 de esta ley, y el administrador estará obligado a cobrarla, so pena de responder de todo perjuicio. Las reparaciones de cada piso, departamento o local serán de cargo exclusivo del respectivo propietario y estará obligado a realizar todas aquellas que conciernan a la conservación o permanente utilidad del piso, departamento o local. Si por no realizarlo oportunamente estas reparaciones disminuyesen el valor del edificio o se ocasionaren graves molestias o se expusiera algún peligro a los demás propietarios, el infractor responderá de todo perjuicio. Así que, la próxima vez que pienses en ignorar una grieta, recuerda, tu decisión impacta a toda la comunidad. Actuemos juntos. 15. Si la destrucción no fuere de tal gravedad, los copropietarios están obligados a reparar el edificio sujetándose a las reglas siguientes. 1. Cada propietario deberá concurrir a la reparación de los bienes comunes con una suma de dinero proporcional a los derechos que sobre ellos tenga. 2. Dicha cuota, acordada en la asamblea que se celebre de conformidad al reglamento interno de copropiedad, será exigible ejecutivamente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo número 13, y el administrador estará obligado a cobrarla, so pena de responder de todo perjuicio. Las reparaciones de cada piso, departamento o local serán de cargo exclusivo del respectivo propietario, y estará obligado a realizar todas aquellas que conciernan a la conservación o permanente utilidad del piso, departamento o local. Si por no realizarlo oportunamente estas reparaciones disminuyesen el valor del edificio o se ocasionaren graves molestias o se expusiera algún peligro a los demás propietarios, el infractor responderá de todo perjuicio. Hasta aquí el artículo número 15. Vamos haciendo un análisis de cada párrafo en cuanto a lo que el artículo 15 nos dice. Y se basa en que si la destrucción no fuera de tal gravedad, los copropietarios están obligados a reparar el edificio sujetándose a las siguientes reglas. Aclaremos esto. En el artículo anterior habíamos determinado de que si el edificio ya no puede ser reconstruido, tenga un 75% de destrucción, se determina que se destruya, que se derroque. Y una vez que desaparece el bien inmueble, pues los propietarios pueden solicitar la división. Si es que es la división de un terreno, dígase usted, en donde cubría el edificio, va a ser un área pequeña, así que la división no puede ser en terreno. Lo que se acostumbra es vender y entregarse por partes, basado en la alícuota. En este caso, la alícuota también toma forma en que, según el valor de la alícuota, el valor porcentual de su participación será que recibe el valor una vez vendido el inmueble, en este caso el terreno donde se asentaba el edificio. El artículo 15, en cambio, nos habla de que si la destrucción no fuera de tal gravedad, pues los copropietarios se están obligados a su reparación. ¿En qué forma? En el primer literal 1 nos dice que cada propietario deberá concurrir a la reparación de los bienes comunes con una suma de dinero proporcional a los derechos que sobre ellos tengan. Nuevamente hace énfasis en el porcentaje de participación. Ya hemos dicho, la alícuota. En función de la alícuota, será que debe cada propietario concurrir para la reparación de todos los bienes comunes. El segundo párrafo nos habla, en cambio, sobre la cuota. Dice, dicha cuota acordada en la asamblea que se celebre de conformidad al reglamento interno de copropiedad será exigible ejecutivamente. Nuevamente nos habla del título ejecutivo, que habíamos visto en el artículo número 13, y el administrador estará obligado a cobrarla so pena de responder de todo perjuicio. Determina de que el administrador deberá realizar los cobros de acuerdo al valor que sea impuesto a cada uno de los copropietarios, basado en un cuadro que deberá elaborar, el cual tendrá como principal punto la
alícuota. Si ustedes vieron el día jueves pasado, hicimos el programa sobre alícuotas y ahí habíamos hecho un cuadro en Excel en donde se colocaba el valor de la expensa mensual. En este caso, en vez de la expensa mensual, ahí iría el valor del monto que se requiere para la reconstrucción. Basado en las alícuotas, se generaría todo el valor que cada uno de los propietarios tiene que ser cancelado. No puede ser una cuota igual. Todos entran con su porcentaje de participación a la reparación. ¿Esto qué quiere decir? Que si se tiene una alícuota baja, es porque se tiene una área baja. Por lo tanto, la cuota que debe dar también será baja. Todo lo contrario, para una alícuota grande, corresponde a una área que también es grande y por lo tanto el pago también será grande. Haciendo esta correlación, tal vez mal tomada, pero podríamos entenderlo en esa forma. El que menos tiene, menos paga. Y el que más tiene, más paga. Así de simple. Y el artículo da esa facultad. Continúa diciendo que las reparaciones de cada piso, departamento, local, serán a cargo exclusivo del respectivo propietario y estará obligado a realizar todas aquellas que conciernan a la conservación o permanente utilidad del piso, departamento o local. ¿Qué quiere decir esta parte? Pues habla que las áreas comunes, el arreglo, la reparación, lo hace el conjunto, pero las áreas exclusivas, en este caso las áreas internas, digamos que después de un temblor, de un terremoto, todo lo que es las cuarteaduras, las roturas de pisos, cerámicas, todo lo que haya sufrido daño, al ser internas de su departamento local o local, pues el propietario realiza estas reparaciones. En este caso, el conjunto no tiene nada que ver en eso. El propietario está supeditado a realizar sus propias reparaciones. Y la cuota que está colocando es para las reparaciones de las áreas comunes. Digamos, el edificio sufrió algún percance estructural, hay que realizar una reparación, hay que colocar, díganse ustedes, un encamisado, algún tipo de sujeción extra para que el edificio vuelva a tener las garantías necesarias para sustentación. Pues de estos trabajos, esos son los que se deberán pagar en forma comunal. Las reparaciones internas, pues cada propietario correrá con estos gastos. Continúa diciendo, si por no realizarlo oportunamente estas reparaciones disminuyesen el valor del edificio o se ocasionaran graves molestias o se expusiera a algún peligro a los demás propietarios, el infractor responderá de todo perjuicio. Refiriéndome a los terremotos citados, Pedernales y Tonsupa, las reparaciones hasta el día de hoy hay departamentos que todavía no los han realizado. Económicamente, los propietarios pues fueron golpeados porque después del terremoto vino la pandemia. Así que hay muchos departamentos que en realidad todavía tienen que ser reparados. A nivel de conjunto sí se realizaron las reparaciones, por lo menos externas o comunales. Pero este párrafo se refiere más a si en algún departamento una pared quedó cuarteada con peligro de caerse y su propietario no realiza estos arreglos, algún rato sucede el percance de que se caiga y ocasione daños a otros departamentos o áreas comunes.
En este caso es donde dice que el infractor responderá de todo perjuicio. En este caso, el propietario de este departamento, al no haber realizado las reparaciones necesarias y a tiempo, pues tendrá que pagar daños y perjuicios de lo que ocasionare por no haber realizado estas reparaciones. ¿Es claro hasta aquí el artículo? Podríamos pasar a unos, tenemos todavía un tiempo como para ver un artículo más. Así que veamos el 16, a ver si adelantamos. Bien. El seguro contra incendio y daños de ascensor de todo edificio regido por esta ley. El administrador, consejo de administración y los copropietarios que votaren a favor de no adquirir este seguro quedarán supeditados a responder incluso con su propio patrimonio en el caso de que se suscitare algún percance. Los copropietarios reunidos en asamblea deben escoger la prima de seguro contra incendios y reparación de ascensores. Si no lo hacen, estarían contraviniendo la ley tácita sobre el tema, y el condominio estaría encontrándose desprotegido. Si no lo hacen y si hay algún percance, los copropietarios estarían destinados a cubrir dichos gastos incluso con una cuota extraordinaria emergente. 16. Es obligatorio el seguro contra incendio y daños de ascensor de todo edificio regido por esta ley. Hasta aquí el artículo número 16. Artículo 16. Es obligatorio, y hemos remarcado la palabra obligatorio, el seguro contra incendio y daños de ascensor de todo edificio regido por la ley de propiedad horizontal. En este caso, más me referiré a lo que se escucha en muchas asambleas. ¿Para qué vamos a pagar un seguro? Es un gasto que va en contra de nuestra economía. Hay un sinnúmero de causales para no adoptar la prima de seguro. La ley es tácita, como ustedes ven, el término dice es obligatorio. Un seguro. El seguro mínimo puede ser de contra incendios. Y si en el edificio tienen un ascensor, es también contra daños del ascensor. Muchas veces se ven edificios conjuntos con los ascensores dañados, pues al no tener una prima sobre ascensores dañados, pues corresponde al conjunto realizar la reparación. Pero también aquí vienen unos ciertos conflictos, especialmente si estamos hablando de algunas torres. El arreglo ya se vuelve individual. Los propietarios de esa torre son los que están supeditados a hacer el arreglo de ese ascensor. El resto del conjunto pues asume de que ellos no utilizan ese ascensor, que debe ser reparado por los propietarios de ese ascensor. Esto no sucedería si es que el conjunto hubiera tenido un seguro, pues el seguro cubriría los daños de ese ascensor y no tendrían que estar entrando en conflictos, primero entre copropietarios. Segundo, dentro de los mismos dueños de esa torre. ¿Por qué? Les pongo el caso. Los que viven en planta baja o en primer piso alto, pues también dicen que ellos no se les es necesario el ascensor, especialmente a los de planta baja. Pero en cambio, si hablamos de una torre de 6, 7, 10 pisos en adelante, pues ya el ascensor se vuelve primordial. Para ellos sí es necesario tener el ascensor en buenas condiciones y usándose. Los conflictos a nivel de ese bloque se vuelven más. En cambio, si el seguro contra incendio también, que es lo que mínimamente dice, el seguro tiene que ser adquirido por el conjunto. Al decir o al referirme al seguro mínimo, quiero decir que no es el único seguro que se puede adquirir. Hay muchos seguros. Incluso hay contra riesgos del administrador. Hay seguros particulares que son a favor de los departamentos, porque el seguro que habla la ley es sobre las áreas comunes. En este caso, un incendio en un chozón, un incendio en
cuarto de bombas, un incendio en, qué sé yo, en alguna parte que sea de área común. Estos seguros son los que habla la ley. Si hay un incendio en un departamento, aquí habría que ver si la prima que adquirió el conjunto cubre también daños a terceros, o en este caso a un bien particular o exclusivo. Cada propietario puede adquirir un seguro en forma individual. Sobre este tema estamos preparando un programa en los sábados en vivo. Vamos a tener a una compañía aseguradora, a uno de sus funcionarios, para ver si nos aclara un poco más sobre este tipo de seguros. Obligatorio y qué tipo de seguros nomás pueden adquirirse. Si es posible, valores. Vamos a ver. Estamos haciendo el contacto con un funcionario de alguna de las compañías del país. Cualquier compañía nos puede ayudar en este asunto. Pasemos al número 17. Todavía tenemos un poquito de tiempo y aprovechemos. 17. Si el edificio destruido total o parcialmente fuere reconstruido, subsistirán las hipotecas en las mismas condiciones que antes. En caso de que un edificio que ha sido destruido total o parcialmente sea reconstruido, las hipotecas que pesaban sobre el inmueble continuarán siendo válidas y mantendrán las mismas condiciones que tenían previamente a la destrucción. Esto significa que los derechos de los acreedores sobre la propiedad no se ven afectados por la reconstrucción, garantizando su respaldo financiero incluso después de los daños sufridos por el edificio. 17. Si el edificio destruido total o parcialmente fuere reconstruido, subsistirán las hipotecas en las mismas condiciones que antes. Hasta aquí el artículo número 17. Aquí la ley vuelta se va a otro tópico, en lo que son las hipotecas. Por lo general, en la mayoría de los casos, los propietarios adquieren su bien mediante una hipoteca, mediante un crédito en alguna de las entidades financieras, y su propiedad queda hipotecada a favor de la entidad que ha realizado el crédito. En el caso que nos atañe hoy día, de qué pasa en el caso de las reconstrucciones o la destrucción total. Pues el artículo es claro. Si es que se le reconstruyera el edificio, las hipotecas siguen siendo las mismas, no cambian. La entidad sigue teniendo su bien inmueble como garantía del crédito que fue otorgado. Y el propietario seguirá teniendo los pagos en igual forma. Las hipotecas no cambian. En el caso de que fuera destruido el edificio, sí ya entra en un dilema, en donde lo primero que va a entrar a pagar son esas hipotecas. El primer pago que hace no es a los propietarios, sino son de las hipotecas que estuvieran en ejecución en ese momento. El problema es cuando no hay seguros. Y ahí también nos aclara el artículo anterior, que hablábamos sobre los seguros obligatorios. En este caso no hay el bien y la compañía, en este caso la financiera que realizó el crédito, pues va a irse contra el propietario. Y el propietario tendrá que ver si hipoteca otra propiedad o ve cómo refinancia ese crédito. Como ven, el artículo es bien corto y conciso. Dice, si el edificio destruido total o parcialmente fuera reconstruido, subsistirán las hipotecas en las mismas condiciones que antes. Creo que no podemos decir nada más. Pasemos al número 18 para terminar la charla de este día. Indemnizaciones provenientes de seguros quedarán afectadas en primer término a la reconstrucción del edificio en los casos en que ésta sea procedente y salvo acuerdo unánime de los propietarios. En caso de que el inmueble no pueda ser reconstruido, el importe de la indemnización se distribuirá entre los propietarios, en proporción al derecho de cada cual.
Si el importe de la indemnización no se destinare a construcción o reconstrucción del edificio, lo primero que se pagará con dicha indemnización son los créditos hipotecarios, si los hubiere. Esto asegura que los recursos obtenidos se utilicen para restaurar la propiedad dañada antes de considerar otros usos. Los recursos se destinarán prioritariamente a la reconstrucción del edificio. 18. Las indemnizaciones provenientes de seguros quedarán afectadas en poner término a la reconstrucción del edificio en los casos en que ésta sea procedente y salvo acuerdo unánime de los propietarios. En caso de que el inmueble no pueda ser reconstruido, el importe de la indemnización se distribuirá entre los propietarios, en proporción al derecho de cada cual. Si el importe de la indemnización no se destinare a construcción o reconstrucción del edificio, lo primero que se pagará con dicha indemnización son los créditos hipotecarios, si los hubiere. Hasta aquí el artículo número 18. Gracias. Como ven, este artículo hace referencia justo a lo que habíamos conversado minutos atrás. Y vamos por partes. Dice, las indemnizaciones provenientes de seguros quedarán afectados en primer término a la reconstrucción. Esto quiere decir que cualquier indemnización que entregue una aseguradora, seguimos en el tema de seguros. Si esta aseguradora entrega será para la reconstrucción del edificio, dañado severamente, o si estuviera medianamente dañado. Se puede acotar que solo se podrá invertir el dinero en otros fines si todos los propietarios llegan a un acuerdo unánime. Para hacerlo, esto asegurará de que los recursos obtenidos se utilicen para restaurar principalmente la propiedad dañada, antes de considerar otros usos. En esta parte creo que está claro. Primero va para la reconstrucción del edificio dañado. En caso de que el inmueble no pueda ser reconstruido, el importe de la indemnización se distribuirá entre los propietarios en proporción al derecho de cada cual. Si no puede ser reconstruido, la indemnización será distribuida entre los propietarios en proporción al derecho, en proporción a su porcentaje de participación, en proporción a su alícuota. Nuevamente la alícuota toma importancia en este caso. El siguiente párrafo dice que si el importe de la indemnización no se destinare a reconstrucción o construcción del edificio, lo primero que se pagará con dicha indemnización son los créditos hipotecarios si los hubiere. Ya lo habíamos dicho, lo primero que pagan las aseguradoras es los créditos hipotecarios, que se rigen sobre el bien que está dañado. Bien, queridos vecinos, por hoy creo que llegamos hasta aquí. En base al tiempo hemos podido adelantar un poco más hasta el número 18. La ley tiene 23 artículos más un parágrafo que creo que podríamos terminar el próximo martes. Me han pedido que mejor sea rápido en esta ley porque, bueno, precisamente la ley es bastante genérica. El reglamento es donde más se amplía la situación y se puede dar un mejor análisis sobre la situación de la propiedad horizontal. Creo que el próximo martes vamos a terminar con los últimos artículos de esta ley para proseguir con el reglamento de esta ley de propiedad horizontal. Sigo insistiendo, estos criterios son muy someros, son rápidos. En realidad, en algunos que he visto en otros países, lo que hacen es leer el artículo y punto, hasta ahí llegan y nada más. Serían de hacer 23 videos cortos de solo la lectura y algunos bien cortos porque apenas tienen 2-3 líneas. Pero creo que mejor en esta forma podremos hacer un pequeño análisis. Algunos dirán muy somero, muy chiquito, no se dice casi nada. Bueno, puede ser.
vamos a ver si cuando hablemos de los reglamentos, ahí nos dedicamos con mayor énfasis a dar un análisis un poco más amplio. Es más, el reglamento da para hacer un análisis más amplio. Es específico, tiene muchas más aclaratorias, ya no es tan genérico como es la ley. Así es, siempre la ley es genérica, el reglamento es específico. Bien, por hoy les agradezco el estar aquí y les espero el próximo martes de propiedad horizontal. Gracias.